pero no vaya a mendigar algo que le quieren dar. No, él se lo ganó con el sudor de su frente. Pero si es así, entonces ya no es algo que le dieron de gratis, es algo que él se ganó. Lo que está diciendo Pablo es, el que confía en las obras cree que Dios le debe algo. Cree que Dios está endeudado con él y por lo tanto el premio, el pago por sus buenas obras es dejarlo entrar al cielo. Ahora hay que ser bien soberbio, bien necio para creer que Dios me debe algo a mí. ¿Estamos claros con el ejemplo? Nosotros no estamos trabajando para ganarnos el cielo y por lo tanto Dios nos va a pagar con la eternidad. No, eso nos lo ha dado Dios por gracia. Es un regalo. No podemos hacer nada para ganarlo. Y así tenemos que vivir, glorificando, alabando a Dios, dando gracias, porque a Él le plació salvarnos, a pesar de que lo que merecíamos era morir irremisiblemente. Nosotros no, Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros le debemos a Dios todo y por eso estaremos en el reino de los cielos glorificando su nombre por la eternidad. Porque cuando nos veamos allí, salvos para siempre, experimentando eso que estamos anhelando, estar allí, cuando estemos allí, nos vamos a dar cuenta la magnitud de lo que significa haber sido salvos por la gracia del Señor. Versículo 5. Mas al que no obra, sino cree, fíjense, obra, creer. Obra, creer. Pablo está contrastando obra, creer. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Saben una cosa? En el año 1517, por si no lo sabían, un hombre llamado Martín Lutero, sacerdote católico, leía una y otra vez esta carta de Romanos, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y la carta de Romanos se le metió aquí y no lo dejaba en paz. Y entonces él, en varios pasajes, entre esos él entendió que el asunto no era de obrar, era de creer. Y eso fue lo que le impidió a él seguir en el catolicismo. Y eso fue lo que a él le permitió que la venda se le cayera de los ojos y pudiera darse cuenta de cómo la Iglesia Católica había cambiado, había pervertido, había desfigurado el Evangelio. Es decir, para ese momento habían pasado 15 siglos en los cuales la Iglesia Católica por más de 11 siglos, 12 siglos, a partir del siglo III, empezó a desmontar la gracia para montar el sistema de las obras. Por eso, una de las cosas contra las que se revela Martín Lutero es que para ese momento y por muchos siglos la Iglesia Católica había venido manejando el tema de las indulgencias. Es decir, habían perfeccionado el sistema. Y perfeccionado el sistema significaban dos cosas. Le daban a la gente la garantía de que sus pecados eran perdonados, pero al mismo tiempo obtenían fondos, dinero para las arcas del Vaticano. ¿Cómo? Vendiendo unos tiquecitos, vendiendo unos cupones que la gente compraba para pecar. Mañana quiero adulterar o ya adulteré, compro tantas indulgencias para ese pecado, pago tanto a la iglesia me da ese documento y ese documento dice que yo soy perdonado. Es más, decían los católicos de la época, los sacerdotes, que en cuanto la persona colocaba el dinero en el cofre, ya los pecados eran perdonados en el cielo. Por cierto, no se diferencia mucho de estas iglesias que hoy en día te invitan a pactar para salvar el matrimonio, para que regrese tu marido, para que tengas éxito en los negocios, para que te puedas sanar de un cáncer. Te invitan a pactar y mientras más des,
más rápido se te cumple el milagro. Es lo mismo, hermano. Vender el evangelio, usar el evangelio como fuente de ganancia. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribió esto, estaba sembrando las bases para que un hombre, Martín Lutero, 14 siglos después, cuando leyera esto, dijera, esto no puede ser. Y fue cuando Martín Lutero se paró y fue a la iglesia de Gutenberg creo que se llamaba, y allí colocó las tesis, las 95 tesis que lograron hacer un cisma. Y fue cuando nació la iglesia protestante, nombre que fue asignado por los mismos católicos. Y entonces ahí cada cristiano pudo tener acceso a la Biblia y cada cristiano se pudo dar cuenta que había estado siendo engañado y que la salvación se obtenía por una relación personal con Dios y no por obras que se pudieran hacer. Y por eso Pablo dice, mas al que no obra, sino cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Es decir, Pablo está usando a Abraham, pero no deja de meter a David. ¿Por qué David? Porque yo me atrevería a decir que Abraham y David son dos personajes sumamente claves dentro del pueblo judío. No es casualidad que los judíos consideren a David como el gran rey de toda la historia de Israel. La estrella de David es el símbolo de la nación de Israel y consideran a Abraham su padre de linaje del pueblo. Él fue el primero, él es el padre de toda la nación. Así que Pablo no era tonto y el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo para usar a estos dos personajes. Y él utiliza algo que dijo David, lo cual es citado en el versículo 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es decir, desde el mismo Antiguo Testamento, el mismo David estaba claro que Dios tenía una forma de justificar al pecador, de no inculpar del pecado al impío. Y esta fórmula era atribuyéndole a ese impío soberanamente la gracia de Dios. Dios soberanamente decidía perdonar a esa persona, pero tenía que haber dos cosas. Arrepentimiento verdadero y profundo y genuino arrepentimiento. Y por lo tanto, tenía que haber confianza en la gracia de Dios. Eso es fundamental. ¿Por qué yo hago esta acotación del arrepentimiento? Porque no ahora, sino que desde hace mucho tiempo, cuando se predica el evangelio desde el púlpito, desde las redes sociales o desde cualquier otra plataforma, se presenta un Jesucristo que te ama, que te quiere sanar, que te quiere hacer feliz, que te quiere dar una nueva vida, pero no se presenta a un Jesucristo que te puede redimir de tu pecado. No hay llamado al arrepentimiento. No hay llamado a reconocer que estoy profundamente endeudado con Dios y no tengo cómo pagar. Yo les voy a invitar a que busquen un momentico Hechos capítulo 2.
Hechos capítulo 2. Y nos ubiquemos en el versículo 29. En el versículo 29, el apóstol Pedro, desde el versículo 22, viene desarrollando el primer sermón evangelístico de la era cristiana. Para ubicarlos en el momento histórico, Jesús murió, Jesús resucitó, estuvo entre los discípulos, ascendió a los cielos. Los discípulos y los que habían creído en Cristo, que eran como 120, se congregaron en el aposento alto, estaban en oración, el Espíritu Santo vino, cayó sobre ellos, hablaron en lenguas que eran otros idiomas, y sabemos que eran otros idiomas porque los que estaban cerca y se agolparon para oír el escándalo que se había oído. Ellos escuchaban a estas personas hablar las maravillas de Dios en su propia lengua, y cuando esta gente se agolpó, Pedro sale al encuentro de ellos y empieza el primer sermón evangelístico, la primera campaña, como se hacía antes, al aire libre, de la historia de la iglesia cristiana. No hay registros previos a esta predicación. Y una vez que Pedro se para, Pedro empieza a hablar de Jesús. Versículo 22, varones israelitas, oí esta palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado, y empieza a hablar de Jesús. Acuérdense que este es el mismo pueblo que un mes y pico antes había dicho, crucifícale, crucifícale. Por supuesto, también estaban personas que venían de otras regiones, eran judíos, pero venían de otras regiones a visitar Jerusalén para las fiestas. Pero ahí estaban mezclados todos. Y él no empieza a hablarles, bueno, de que Jesucristo les ama y Jesucristo tiene un plan maravilloso para tu vida y Él quiere que tú seas feliz y Él quiere darte una nueva vida. Todo eso está bien, pero hermanos, cuando alguien necesita ser salvo, tiene que ser salvo del pecado. Y del pecado se necesita para ser salvo arrepentimiento, dolor. Nadie se va a arrepentir si no entiende la gravedad de su condición. Por cierto, al final de la sesión de hoy les voy a decir algo que van a entender por qué lo recordé ahora. Hasta que la persona no se da cuenta de su condición, no se va a arrepentir. Y la forma de mostrar la necesidad de arrepentimiento es decirle, Dios es santo y tú eres pecador. Y Cristo es perfecto y Él vino a salvarte. Él vino a darte vida eterna, pero tú lo desprecias. Necesitas arrepentirte. Necesitas a Cristo en tu vida, no para que se salve tu matrimonio, no para que te sanes de tu enfermedad, no para que seas feliz, no para que tengas una vida victoriosa. No, necesitas a Cristo para que puedas ser salvo. Las demás cosas vienen por añadidura. Miren, no puedo leer todo, pero yo les invito a que ustedes después con calma repasen, porque seguro que lo han leído, repasen desde el versículo 22, lo que dice Pedro, hasta el versículo 36. Pero me encanta lo que pasa en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron. Quizás en sus Biblias no dice esa palabra tan difícil, ¿verdad? Puede ser que diga se contristaron, se entristecieron. Pero básicamente, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Miren, ahí comienza la salvación.
Mientras que Pedro predicaba, el Espíritu Santo empezó a trabajar en el corazón de esa gente. Recuerden que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Pedro estaba predicando y ellos escuchaban la palabra de Dios, el Espíritu Santo estaba martillando en esos corazones, rompiendo los candados, rompiendo las cadenas, cambiando a esa persona para que entendiera cuán complicada era su situación delante de Dios. Y en su desespero no dejaron terminar a Pedro. Cuando ellos entendieron la profundidad de su condición, la gravedad de su condición, dijeron, ya está bueno, díganos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces dice el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos. Lo mismo que dijo Juan el Bautista cuando empezó a allanar el camino para la venida del Señor. Arrepentíos. Porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. ¿Y por qué Pablo mencionó a David? Porque David fue un vagabundo. David fue un hombre que hizo cosas terriblemente vergonzosas. Pero ¿saben cuál fue la única virtud de David? Que cuando Natán vino y le dijo lo que había hecho a través de una conchita de mango que le montó con la historia de alguien que le habían robado las ovejas, etcétera, etcétera, haciendo alusión a lo que él había hecho con Betsabé y con Urías. Una vez que David entendió que Dios lo había descubierto, que Dios lo había dejado en evidencia delante de Natán y que su pecado estaba al descubierto, la profunda bajeza de David de acostarse con una mujer ajena y de mandar a matar al marido para quedarse con ella y cubrir así su pecado. La gran diferencia es que David se arrepintió ahí mismo y se rapó la cabeza y se arrancó las vestiduras y se bañó de cilicio y pidió perdón y clamó porque Dios tuviera misericordia de él. En cambio, Saúl, que si se quiere, había hecho algo menos peor que David, sin embargo, Saúl jamás se arrepintió. Saúl siempre quiso arreglar las cosas por su cuenta, siempre quiso emparapetar, siempre quiso remendar el capote. No, tú no puedes remendar el capote delante de Dios. Arrepiéntete y pide perdón. Es lo que tienes que hacer. Y un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Por eso, volviendo a Romanos, capítulo 4, es alguien, nosotros somos bienaventurados cuando por medio de nuestro arrepentimiento y de la imputación de la justicia de Cristo, nuestros pecados son perdonados, nuestros pecados son cubiertos y el Señor, cuando estemos en el cielo, no nos inculpará de pecado porque nosotros nos presentaremos delante de Él y el Señor Jesucristo se parará frente al Padre y dirá, yo lo lavé con mi sangre preciosa. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos la clase de hoy y en todas las clases anteriores siempre estoy tocando el tema de judíos y de gentiles, del trasfondo judío y gentil? Bueno, aquí sigue presente el apóstol Pablo para desarrollar el ejemplo de la justicia, de que esa justicia no comenzó con la era cristiana, sino que Abraham, que fue el primer hombre escogido por Dios para ser un pueblo, ya había sido justificado por la fe
¿Ok? Esa forma de justificar de Dios, que es por la fe, no es algo novedoso. Viene desde Abraham. Viene desde Abraham. Y ahora Pablo dice, bueno, entonces como Dios justificó a Abraham por la fe, ¿eso solamente aplica para el pueblo judío? ¿Eso solamente aplica para los que están circuncidados? ¿Eso solamente aplica para los que practican la ley? ¿Eso solamente aplica para los que son descendientes de Abraham? Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Miren, Abraham tuvo dos hijos. Ismael, el cual es el producto de una relación de Abraham con la sierva Agar, perdón, y su segundo hijo, que es el hijo prometido, el hijo de la promesa, que es Isaac, de su relación con su esposa. Ese era el milagro que Dios le había prometido a Abraham. Pero antes de que naciera Ismael, que fue cuando se circuncidaron Abraham e Ismael, antes de que naciera Ismael, ya Dios había justificado a Abraham por la fe. Por lo tanto, ningún judío, según lo que Pablo está diciendo aquí, puede argumentar que la justificación viene como consecuencia de que de que Abraham se circuncidó. Recuerden que los judíos tienen una profunda confianza en este acto, porque para ellos estar circuncidados es algo fundamental, así como guardar el sábado, las fiestas, etcétera. Ellos estaban confiando en que su circuncisión física en su miembro viril, eso era lo que los conectaba con Dios. Porque Abraham se había conectado con Dios, según ellos, por la circuncisión. Pablo les refresca la memoria y les dice, no, papá, cuando Dios justificó a Abraham, todavía no había nacido Ismael y todavía Abraham no se había circuncidado. Así que esa confianza, esa relación de fe entre Abraham y Dios es previa a la circuncisión. Y si es previa a la circuncisión, por lo tanto, esta mecánica de Dios de que Él quiere que la gente sea salva por fe y no por obra, también aplica para los que no son circuncidados. Es decir, para las naciones gentiles. Me interesa mucho hacer una pausa aquí para ver si estamos captando lo que estoy explicando, porque no sé, no estoy seguro. Voy a repasar este pedacito y luego quiero un pequeño feedback de ustedes a ver si comprendieron el punto. Pablo comienza el capítulo 4 diciendo que el mejor ejemplo de justicia por fe es el más antiguo de todos, Abraham. Que Abraham, el padre de todos los judíos, fue justificado por la fe y no por las obras. Que estar justificado por las obras es pensar que Dios me debe algo y Dios me tiene que pagar, pero Dios no me debe nada y Dios es el que me ha querido salvar. Que el mismo David habló acerca de la bienaventuranza de cuando un hombre es justificado por Dios y sus pecados son perdonados. Luego el apóstol Pablo aborda el tema porque recuerden lo que ya les dije, él tiene que pensar lo que ellos van a pensar allá. Y entonces él se adelanta y dice, entonces si a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿fue porque estaba circuncidado? No, porque Abraham le fue contada la fe por justicia antes de circuncidarse. Por lo tanto, la circuncisión, fíjense como dice el versículo 10 al final, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Cuando todavía Abraham tenía el prepucio en su pene,
cuando todavía la hojilla no había pasado por su miembro viril, ya Abraham había sido justificado. Por lo tanto, ningún judío puede confiar en la circuncisión, sino en la fe para ser salvo. Abro un pequeño paréntesis para saber si hasta aquí estamos claros con lo que Pablo está diciendo. Sí, pastor, yo lo entendí bien. Gracias, Indira. Zuleima dice que todo bien. Isabel Kelly también que bien. Anita. ¿Todos estamos bien? Si estás hablando, Taís, no te oigo. Tenéis que darle algo, tenéis que darle el micrófono. Ya te doy el chance, Carlos. No, tenéis que darle la pantalla, Taís, y abrir el micrófono. Ajá, ahora sí te oigo. ¿Qué dices tú? Yo creo que el versículo 11 da la respuesta de lo que estás diciendo. Ajá, muy bien. No te me adelanté. No te me adelanté. Ah, perdón. No, pero está bien, perfecto. Carlos Conde. No, es que Pablo, a través de todo su trabajo evangelístico, él hace mención y él hace hincapié en todo esto, como lo hace en la carta de los Efesios 2:9, donde dice que no es por obra, sino por gracia. Y ese es el énfasis de él a través de toda su predicación. Así es. Ahora, en el versículo 11, como decía Taís. Perdón, Indira. Disculpa. Adelante, Indira. Pastor, a veces nos hemos preguntado que cómo va a ser justificada la gente antes de Cristo, ¿verdad? Yo creo que aquí está la respuesta. También era justificada por la fe. Así es. Igualito que ahora, después de Cristo. Así es. Muy bien. Excelente, Indira. Ahora, versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Miren, lo que Dios hizo con Abraham fue tremendo. Una de las cosas que simboliza la circuncisión física, al quitar ese pedazo de piel del miembro viril del hombre, la traspolación de ese acto, ¿verdad?, hacia el mundo espiritual y sobre todo hacia el tiempo de la gracia, es que ese prepucio, ese pedazo de pliegue de piel, simboliza algo que no debe estar allí. Dios lo colocó con un fin, pero luego él hace este acto y quiere simbolizar algo en el mundo espiritual, y es el corazón del hombre. La Biblia dice que del corazón del hombre nacen los malos pensamientos. Pero también dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice la Biblia también, de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice la Biblia también, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. En el corazón del hombre, que no es precisamente el músculo cardíaco, sino ese centro del ser, en el corazón del hombre se puede tener un trono. En ese trono se puede tener sentado el yo. Cuando el yo está sentado en el trono, el cristiano, no estoy hablando del inconverso, el cristiano que sienta al yo en su trono, se niega sistemáticamente a cambiar su forma de vivir.